Hola, muy buenos días. Soy el pastor Alejandro Varela, aún en Guadalajara, Jalisco. Quiero enviarle un saludo muy especial y agradecerle profundamente la oportunidad que usted me regala cada semana para llegar hasta su vida, para llegar a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, cuando escucha este mensaje y cuando lo comparte con los demás. Es por eso que quiero invitarle para que sea además nuestro colaborador y nuestra colaboradora. Permita que estos mensajes lleguen a más personas. Estamos viviendo un tiempo en el que el ser humano necesita acercarse a Dios, tener un encuentro con Él, escucharlo hablar. Dios tiene cosas que decir. Y mire, creo que en este tiempo, tal vez para muchos de nosotros ha sido un tiempo de mucho cansancio. 3 años o poco más de 3 años soportando todo esto que la pandemia nos hizo. Y luego sufriendo las secuelas de la pandemia, no solo en el cuerpo a través de la enfermedad, sino en la economía, en la familia, en las relaciones personales, en todo nos desgastó. Y entonces llega un punto donde sentimos que hay un cansancio profundo en nuestras vidas, una gran dificultad para levantarnos y volver a empezar. Yo no sé si en este momento de su vida usted se sienta así, cansado, cansada, fatigados, quizás hasta frustrados por las situaciones que hemos estado viviendo, por las que usted ha estado viviendo en su vida. Yo personalmente me enfermé de tos y de gripa desde el 30 de diciembre y mire que hasta este momento no he logrado salir por completo. Baja de pronto los síntomas y luego vuelve a subir. Y créame, me siento cansado, me siento desgastado. Y es en momentos como estos o en temporadas como estas de agotamiento que nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos levantarnos? ¿Cómo podemos empezar de nuevo si no tenemos ganas, no tenemos fuerzas? Y es entonces donde nuestro Dios nuevamente habla a nuestras vidas y nos ofrece, ¿qué cree usted? Nuevas fuerzas. Así es, nuevas fuerzas para levantarnos, para volver a empezar, para levantarnos de lo que está destruido y volverlo a construir. Nuestro Dios tiene nuevas fuerzas para nosotros, pero necesitamos acercarnos a Él para obtener esas nuevas fuerzas. Permítame leer en la palabra del Señor, en el profeta Isaías, en el capítulo 40. Voy a leer del versículo 21 hasta el 31. Por favor, escuche con atención. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca se los han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este mensaje es para mí, este mensaje es para usted. Nuestro Dios Todopoderoso da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar a nuestro Dios y obtener esas nuevas fuerzas que nos ofrece y que necesitamos urgentemente? Vamos a orar y vayamos a la santa palabra del Señor y encontremos la manera de obtener esas nuevas fuerzas en el Señor. Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón y sabes cómo estamos, cómo nos sentimos. Tú conoces cada circunstancia que hemos vivido en este tiempo. Por favor, en este momento muéstranos en tu palabra, llévanos a ella para saber cómo llegar hasta ti y obtener estas nuevas fuerzas que necesitamos. Señor, fortalécenos en este día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje quiero invitarle para que consideremos 3 cosas importantes para poder llegar a obtener las nuevas fuerzas en el Señor. La primera es que usted necesita conocer a Dios. Eso es lo primero y es indispensable. Usted necesita conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, difícilmente podrá tener una relación con Él, podrá creerle a Él y obtener las nuevas fuerzas que Él le ofrece. Permítame leerle nuevamente estas preguntas que aparecen aquí en el versículo 21 y que usted y yo necesitamos contestarnos. Estamos en Isaías capítulo 40. Escúchelas de nuevo. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca se los han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Están hablando del conocimiento de Dios. ¿Usted no sabe quién es Dios? ¿Usted no sabe de lo que Él es capaz? ¿Sabe quién es en verdad? No es el viejito que muchos se imaginan que está sentado en un trono. No es aquel que está despreocupado del mundo y dejándolo que se destruya. No, ese no es nuestro Dios. Y para que usted y yo podamos obtener nuevas fuerzas, es indispensable conocerlo personalmente. Porque si no sabemos cómo es Dios, ¿cómo sabremos acercarnos a Él? ¿Qué tanto conoce usted al único y verdadero Dios? Al que merece nuestra honra, al que merece nuestra obediencia, el que merece nuestra entrega. Este es el Dios del que estoy hablando, dice el verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está gobernando el mundo. Dice el versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Nuestro Dios es el Dios que mantiene el control del universo, el control de nuestro planeta. Yo sé, tal vez usted me diga, ¿cuál control? Mire todo lo que está sucediendo en el mundo. Últimamente estos terremotos tremendos en Turquía y en Siria que han matado a miles. ¿Dónde está el control de Dios? Déjeme decirle que si usted tiene todos estos cuestionamientos, es precisamente porque no conoce a Dios. ¿No ha sabido? ¿No ha oído que nuestro Dios todopoderoso es el único verdadero Dios? Es el creador de todas las cosas, es el que tiene toda la sabiduría, es el que tiene todo el poder. Él es soberano sobre todas las cosas. Nuestro Dios tiene autoridad. Él gobierna sobre los gobernantes. Él gobierna sobre las naciones. Pero si usted aún no lo conoce así, necesita conocerlo. Necesita acercarse a Él. Tener encuentros personales con Él y diálogos con Él. Necesita hablarle, pero sobre todo necesita escucharle. Escucharle a través de su palabra. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Qué piensa usted del Señor Jesucristo? Jesucristo es Dios. Y Él, el Hijo de Dios, vino precisamente para abrirnos la conexión con el Padre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Y Él vino para convertirse en el único puente para llegar al Padre Celestial. Jesucristo es Dios y es el único medio para conocer verdaderamente y personalmente al Dios Todopoderoso. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa qué religión profese. No importa qué tan bueno o qué tan malo sea. La única manera de poder llegar hasta Dios para conocerle es por medio de Jesucristo.
Tal vez usted diga, yo tengo relación con Dios. Yo tengo mi religión diferente. Si no está Jesucristo en medio entre usted y Dios, si no es el sumo pontífice, el puente máximo, perdóneme, pero usted no conoce a Dios y no tiene una relación con Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Necesita nuevas fuerzas? ¿Se siente agotado o agotada? ¿Está cansado? ¿Hay frustración en su vida? ¿Está perdiendo las ganas de vivir, el interés de seguir adelante? ¿Siente que no puede más? Lo primero que usted necesita es conocer a Dios. Conocer al único y verdadero Dios. El Dios de misericordia y justicia. El Dios de santidad. El Dios que da gracia a quien no la merece. El Dios que es amor. Si usted es un cristiano o una cristiana, no solamente le pregunto cuál es el concepto que usted tiene de Dios, del Dios al que sirve, al que ama, al que adora, al que proclama. Mi pregunta es, ¿cuál es la imagen que reflejamos del Dios en el que creemos? Si le preguntáramos a las personas que nos conocen cómo es nuestro Dios, ¿cómo lo describirían? ¿Un Dios amargado? ¿Un Dios libertino? ¿Un Dios solapador? ¿O un verdadero Dios como el que la Biblia nos muestra? Usted y yo necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos levantarnos, obtener esas fuerzas que tanta falta nos están haciendo para seguir luchando por nuestro matrimonio que se está destruyendo, por nuestra familia que se está desbaratando, por nuestro negocio que no podemos levantar, o por nuestra economía que quedó por los suelos después de la pandemia. O tal vez nuestro ánimo y nuestra fe después de tanto tiempo de enfermedad que no nos deja avanzar hacia adelante. Si usted se siente cansado y cansada de vivir, de luchar y de intentarlo de nuevo, necesita nuevas fuerzas, pero no podrá obtenerlas a menos que conozca realmente al único y verdadero Dios. Usted necesita conocer a Dios para obtener las nuevas fuerzas que Él tiene y que Él le ofrece. Fuerzas nuevas para nuestra vida. Una segunda cosa muy importante también. Además de conocer a Dios, usted necesita creerle a Dios. Definitivamente, usted necesita creerle a Dios. Obviamente, si usted no sabe quién es Dios, usted no sabe ni puede creer que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Por eso los cuestionamientos, las dudas y las acusaciones contra Dios. Porque no le creemos a Dios. O en otras palabras, en palabras que usamos los cristianos, no tenemos fe en Dios. Sí, tal vez ejercemos fe para salvación, pero necesitamos la fe para seguir viviendo, para enfrentar las circunstancias cotidianas de la vida. Necesitamos caminar en nuestra vida creyéndole a Dios, creyendo en Él y creyéndole a Él. Si no le creemos a Dios, no podemos obtener nuevas fuerzas. Permítame leer nuevamente los versículos 25 al 27. Estamos en Isaías 40. Ahora Dios pregunta, ¿a qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, diciendo, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Mire, obviamente que Dios hace primeramente la pregunta si nunca hemos sabido, si nunca le hemos conocido. Pero luego se presenta a sí mismo y nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿A qué me harán semejante? ¿A qué me compararán? Y luego empieza a describirse
cómo Él tiene dominio sobre todas las cosas. Saca a las estrellas, dice que a cada estrella la llama por su nombre. Nosotros como humanos, en estos siglos que hemos existido, hemos ido descubriendo algunos planetas, algunas estrellas y se les ha puesto nombre, pero nuestro Dios Todopoderoso las conoce todas. Él tiene el dominio sobre todas las cosas, no solamente las que existen en este planeta, sino en el universo entero, en las miles de galaxias que existen. Él tiene control absoluto de todo y dominio sobre todas las cosas. Él es el Señor, el Todopoderoso, soberano Rey de reyes y Señor de señores. Pero usted y yo podemos creerle a Él. Podemos aceptar que Él tiene dominio sobre todas estas cosas. Tal es su fuerza y el dominio de su poder. Pero usted y yo necesitamos creerlo, confiar en Él, porque si no, no podremos dejar nuestra vida en sus manos. No podremos vivir en obediencia sabiendo que es lo mejor para nosotros. Y si no le creemos a Dios, jamás seremos obedientes a su palabra. ¿Qué es realmente lo que pasa entre usted y Dios? Usted ya depositó su fe absoluta, no solo para la salvación, sino para vivir su vida completa en Él. Usted y yo necesitamos creerle a Dios. El Señor se presenta y nos dice, yo soy el Santo. El Santo. Y mire, Dios tiene dominio sobre todas las cosas, de tal manera que nosotros somos tan insignificantes, tan pequeños ante su presencia. Y aún así, nos ama profundamente. Y esto me hace recordar la línea de una canción que dice, y me siento tan pequeño junto a ti, diminuto ante tu gracia, como polvo en la galaxia. Y eso somos, polvo en la galaxia, en medio de las galaxias que Dios creó. Pero, a pesar de ser polvo en la galaxia, Dios le ama. Dios le conoce. Dio a su Hijo por usted. Este es el Dios que tiene dominio sobre todo y que tiene todo el poder y la fuerza para darle a usted la fuerza en este momento que usted necesita. Las nuevas fuerzas que necesitamos. Y entonces nos dice el Señor en su palabra, levanta en alto la mirada y mira quién creó estas cosas. Tal vez usted y yo, si pudiéramos pensar en mirar, por ejemplo, el interior de un celular, el interior de una computadora, diríamos, ¿quién creó estas cosas? ¿Qué mente tan privilegiada, no es cierto? Por lo menos a mí me pasa. Pero ¿por qué nosotros no podemos aceptar y creer cuando vemos las inmensidades del universo, que fueron creadas por una mente sabia, pero por un poder extraordinario, el único Dios verdadero? Y si creyéramos en ese Dios y le creyéramos a ese Dios, ese poder extraordinario estaría a nuestro alcance. Nuevas fuerzas para los que estamos cansados, nuevas fuerzas para los que nos sentimos derrotados, nuevas fuerzas para los que sentimos que ya no podemos seguir adelante y no le encontramos interés a la vida, nuevas fuerzas para nosotros. El Señor dice, mira el universo, mira la creación, mira todo lo que te rodea. Dios creó todas estas cosas. Él saca a sus ejércitos y a todas las estrellas llama por sus nombres. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. De este Dios estamos hablando. Y este Dios soberano y todopoderoso, creador y sustentador, quiere una relación con usted. Una relación de padre a hijo, de padre a hija. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Para obtener las nuevas fuerzas, hay que conocer a Dios, pero también hay que creerle a Dios. Dios es soberano. Nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Puede usted creerle a Él? ¿Puede depositar su fe absoluta en Él? Y no es una fe ciega la que Él nos pide. Es una fe consciente de quién es Él
y de lo que es capaz. Conozca a Dios. Crea que hay Dios y crea que Él es capaz de hacer todo lo que ha prometido que puede hacer. Y aún lo que usted ni imagina que Él puede hacer, Él lo puede hacer. Por eso es todopoderoso. ¿Está cansado y cansada? ¿Se está rindiendo? ¿Está perdiendo las ganas de vivir? Conozca a Dios y créale a Él. Deposite hoy su fe en Él. Humíllese ante su presencia y reconozca que lo necesita. Si ya lo intentó todo y ya no puede más, ¿qué puede perder si se entrega al Señor? Confía en Él y le cree su palabra. Inténtelo y recibirá usted nuevas fuerzas. Y finalmente, conociendo a Dios y creyéndole a Dios, lo que sigue nos toca a nosotros es que necesitamos fortalecernos en Dios. Fortalecernos en Dios. Usted necesita fortalecerse en Dios. No hacer nuevas fuerzas, no irse al gimnasio, no comer más sano. Bueno, todo eso tal vez lo necesite, pero no es lo que le dará las nuevas fuerzas de las que estamos hablando. Lo que le dará las nuevas fuerzas es su relación con Dios, su conexión con el Todopoderoso. Eso es lo que le dará las nuevas fuerzas. Permítame leer nuevamente los últimos versos de Isaías 40, del 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, diciendo, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aquí llegamos al encuentro fortalecedor con el Dios Todopoderoso. Todos pensamos que la fuerza está en nuestro cuerpo, en hacer en ejercicio, en nuestra juventud. Pensamos que la fuerza está en nuestro físico, pero no es así. Nuevamente me llama la atención que el Señor hace una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos. ¿No has oído? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová? ¿No has oído que Él creó todo lo que existe, los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego nos dice, este Dios que todo lo puede, que sostiene este planeta, este universo completo, esa fuerza con la que lo sostiene, también la tiene para dársela a usted. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, al grado que podemos levantar las alas como las águilas. Nuevas fuerzas. Pero necesitamos fortalecernos en el Señor. Si no lo entendemos, no llegamos a entender la capacidad de nuestro Dios, la magnitud de su grandeza y la magnitud de su poder. No lo podemos comprender, pero lo podemos recibir de nuestro Dios porque es lo que nos está ofreciendo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene nada de fuerzas. Ese soy yo. Y tal vez es usted también. Cansados del camino, cansados de la vida, sin la posibilidad de obtener un nuevo esfuerzo, sin la capacidad de levantarnos y volver a empezar. Tal vez nos hemos rendido. Pero entonces, el Todopoderoso que creó hasta los confines de la tierra, está dispuesto a darle esfuerzo al cansado. Multiplicar las fuerzas al que no le queda ninguna. Este es nuestro Dios. Y en Él está la fuerza y el poder.
solo en Él. Pero lo que usted y yo necesitamos es conocerlo, creerle y conectarnos al poder de su fuerza. Solamente en Él podemos encontrar la fuerza que necesitamos. Ahora es cierto que la fuerza no llegará de manera inmediata, todos lo quisiéramos. Pero el Señor dice con claridad: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Dios está la fuerza, en Dios está el poder. Y Él está dispuesto a darnos y a multiplicarnos estas fuerzas que no tenemos y que hemos perdido en el camino. Pero necesitamos entregar nuestras vidas a Él. Necesitamos esperarlo a Él. Confiar en Él. Porque las nuevas fuerzas solamente van a llegar a los que esperan en Él. ¿Por qué esperar? Tal vez pregunte usted. Sería mi pregunta. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no me las da en este momento? Usted y yo somos los que necesitamos tiempo para conocerlo y para creerle, para confiar, para tener fe. Si no le conocemos, no tendremos fe. Y si no tenemos fe, no vamos a creer que nos puede dar la fuerza que necesitamos. Por lo tanto, no vamos a conectarnos con Él. En este tiempo de espera, conozca a Dios, créale a Dios y obtenga las nuevas fuerzas que usted necesita. Yo necesito nuevas fuerzas. Estoy seguro que usted también. Por más que vaya al gimnasio y que levante no sé cuántos kilos, por más que camine todos los días y que mantenga una figura esbelta, por más que tenga unos grandes bíceps o tríceps, o que usted tenga todos sus músculos bien marcados, usted necesita nuevas fuerzas, las fuerzas que solo provienen de nuestro Dios Todopoderoso. El Señor nos exhorta en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo ahí podemos encontrar la fuerza que necesitamos, las nuevas fuerzas que necesitamos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo en el poder de Dios podemos decir como Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y déjeme contarle, por ejemplo, allá en 1 de Samuel capítulo 30 versículo 6, mire lo que dice aquí. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David y sus hombres acababan de regresar a su ciudad y la encontraron totalmente quemada, destruida, y todas sus cosas y familias se la habían llevado secuestradas. La gente se angustió, se desesperó y quisieron matar a David, lo culparon de esa situación. Imagínense al rey David, angustiado no solamente porque sus hombres se le habían volteado y querían apedrearlo, también sus esposas y sus hijos habían sido secuestrados. Él también lo había perdido todo, él se sentía igual de angustiado, pero en un momento como ese, en una crisis tan tremenda como la que estaba viviendo, dice la palabra del Señor, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él pudo, nosotros también. Mire lo que dice 2 de Samuel 22:33. Dice el Señor, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Dios nos ciñe de fuerza. Mire lo que dice también el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Un hermoso pasaje que quisiera compartirle también está en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí está la espera en Dios. Que nuestro pensamiento puede estar perseverando en el Señor porque en Él hemos confiado.
esperando a Jehová, confiando en Él perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Es lo que usted y yo necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos nuevas fuerzas, pero solo en Dios las podemos obtener. Pero necesita conocer a Dios, necesita creerle a Dios y necesita fortalecerse en Dios. Solo en Él a través de Jesucristo. ¿Cómo se siente? ¿No tiene ni una pequeña pizca de fe para conocer a Dios, creerle a Dios y fortalecerse en Dios? No se rinda. No deje de luchar. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como los águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. El Señor es nuestra fuerza, el poder que necesitamos. Venga el Señor y reciba nuevas fuerzas. Cree en el Señor y reciba nuevas fuerzas. Conozca al Señor y reciba nuevas fuerzas. Es una promesa de parte de Dios. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú nos has concedido de vida y aún con todo lo que hemos vivido y nos ha fatigado y frustrado y cansado. Nos acercamos a ti, Señor, en obediencia, en confianza, en fe, primero para conocerte, Señor. Permítenos conocerte. Permítenos amarte. Ayúdanos a creerte, fortalece nuestra fe. Y muéstranos cómo conectarnos a tu poder y a tu fuerza para ser fortalecidos en ti, Señor. Yo hoy decido esperarte a ti, esperar en ti, para que esas nuevas fuerzas lleguen a mi vida, para seguir adelante y cumplir los propósitos que tienes para mi vida. En Cristo Jesús te lo digo. Amén. Dios tiene nuevas fuerzas para usted, pero usted lo necesita a Él. En ninguna otra manera, ni en ninguna otra forma, en ninguna otra persona encontrará esas nuevas fuerzas. Venga al Señor Jesucristo. Y déjeme dejarle con un último pensamiento, con las últimas palabras del Salmo 27, los versículos 13 y 14. Estos son dignos de memorizar. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Memorice este texto y vívalo. Aguarde al Señor. Esfuércese en su poder y aliéntese su corazón. Sí, espere al Señor. Y los que esperan al Señor recibirán nuevas fuerzas. Soy el pastor Alejandro Varela, conectándome con Dios para recibir esas nuevas fuerzas y seguir adelante. Y continuar con este ministerio, agradeciéndole a usted la oportunidad de escucharme y de compartir este mensaje. Suscríbase al canal. Y quiero invitarle para que, si Dios nos concede la vida y la salud, podamos encontrarnos la próxima semana en un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela, le mando desde Guadalajara un fuerte abrazo y mi oración por usted, que Dios le bendiga.